contradictorio sin dar aviso alguno y se pierde de vista su caso. Eso es. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Ahora va a comenzar comentando el caso Hugo Rojas, quien ya fue presentado en la mesa pasada. No se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Una pregunta que no... ¿Qué pasó con el síntoma principal de la lengua dolorosa? Durante el tratamiento, el síntoma tendió a bajar tanto en intensidad como en frecuencia, pero nunca desapareció tampoco. Y también, eso también bajó, pero eso bajó más significativamente el trastorno estomacal. Claro, el asunto es que de alguna manera ella también se quejaba, ocupaba bastante tiempo en quejarse de esto. Entonces, claro, quizás yo también tengo una idea más bien acentuada de lo que pasaba, pero en rigor ella se veía bastante más aliviada ya por ahí, por el mes y medio, ya al terminar el segundo mes de estar trabajando con ella. Pero nunca desaparecieron los síntomas de esto. Eso era una duda que tenía. Bueno, mi impresión inicial es que hay bastantes elementos de los que en la mesa discutimos antes, que están en juego en esta paciente, ¿no? Y que fueron señalados por las distintas ponencias de hace un rato. Así que no es tan difícil, digamos, hacerse una idea de las cosas. O sea, no es tan difícil, tampoco es muy fácil. Pero aquí a mí me resaltó una frase que está destacada también en la presentación del trabajo, que me parece muy interesante, con mucho significado clínico. Y que dice: si me dicen que algo va a ser de una forma y luego cambia el plan a ser de otra, yo prefiero no ser parte de eso, salir. Fue atacar. Uno podría decir en palabras muy simples, ¿no? Como decir, la intolerancia, podríamos decir, ¿no? A que alguien ejerza, por un lado, algún cambio a la expectativa que se había hecho, y por otro lado también podríamos decir que dificultad para ellas la frustración. Muy difícil para ella frustrarse. Luego dice más adelante que ella tiene algunas furias tremendas. Que también lo creo que por ahí hacemos alguna referencia a esto que mencionábamos de lo primitivo de las pasiones cuando éstas aparecen, y contrastado con la aspiración de la paciente, que ella misma quiere tener una vida larga, ¿no es cierto? Y aparecen este contraste entre las intensas pasiones cuando ésta ya no las puede controlar y su aspiración ideal de llevar una vida liviana, no preocuparse por nada. Y después voy a decir algo del síntoma de una especulación, pero bueno. Otro elemento que me gustaría llamar la atención también, o que me resalta, es toda la problemática que aparece acá entre la dependencia y la independencia. La dependencia física, que a ella le gustaría que, ¿no es cierto?, que ellos fueran para ella y no ella para ellos. Hay un juego muy constante, permanente entre dependencia e independencia. Y uno estaría tentado de pensar que cuando ella habla así de sus hijos como dependientes, pero al mismo tiempo se queja de que no se preocupan de ella, que le gusta que sean dependientes, pero después le gusta que no se preocupen de ella, que también está en juego ahí un mecanismo de proyección, es decir, ella proyecta su dependencia por ella, no obstante que ella siempre está haciendo esfuerzo por no depender
¿cierto? Tienen una buena relación con su marido, pero son los hijos, porque ya tal vez no lo hacen, quienes tienen que hablar con el ex marido de dinero. Y creo que también es un tema que es constante, a propósito de lo que yo mencionaba como self-made men, que hay esa aspiración a la independencia, no obstante que hay una fuerte dependencia. Y digo la proyección también porque uno puede encontrar en muchos pacientes que a veces un gran motivo de su vida es la protección de los otros. Ellos nunca trabajan para sí mismos, siempre son grandes proveedores, son para proteger a la familia, etc. Pero con poco inspiración, sí. Se pueden angustiar mucho también por otros, porque son todos los otros los débiles, todos los otros los carentes, los necesitados, los frágiles, no ellos. Bueno, ella misma, la descripción inicial es muy interesante por su aspecto, ¿no? Su aspecto, por decir, de canchera, ¿no? Estar también canchera, etc. Trata de dominar inmediatamente la situación. No, como diciendo, yo no tengo ninguna fragilidad y vengo acá no porque yo lo necesite mucho, es porque me queda cerca. Un dato es que efectivamente el consultorio le queda cerca, pero no tan cerca. O sea, tampoco es llegar y llegar al consultorio. Bueno, aquí hay un elemento también que esta idea de que ella está sola contra el mundo. Es algo que también uno puede observar en muchos pacientes, porque de pronto el mundo es un sujeto. El mundo no es como es para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente el mundo es una cosa variada, donde hay amigos, enemigos, otros más indiferentes, etc. Pero cuando ya no es un discurso de yo y el mundo, etc. Uno dice, aquí el mundo es un interlocutor como de una sola pieza, ¿cierto? No tiene esta variedad que tiene la mayor parte de la gente en el mundo, sino que, y generalmente es un oponente. Y sin duda que acá el mundo es ese mismo padre. Ella está peleando todavía, el mundo es su padre. Yo creo que ella lo dice de alguna manera. Por lo tanto, aunque su padre ya no esté, y como ella sigue peleando con el mundo, sigue peleando con su padre, que es el otro. Y por otro lado también está mencionado algo interesante como la necesidad de castigo, que preguntaban también, el masoquismo de ella. Y ella tiene una gran cantidad de accidentes, como lo que se llama también, a veces, ¿no es cierto?, como la neurosis de destino. Es decir, esa gente que dice que siempre me pasa algo, ¿no? O la atropellan, etc. Cosa que, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, también me parece que tiene ese castigo también por los deseos que ella desconoce, que están ahí, pero también realización de deseos, porque hay dos modos de contacto, y los obsesivos, que también ella dice que ella es obsesivo, que es compulsivo. Reúnen en general esos dos contactos que tenemos los seres humanos en uno solo y hacen el síntoma que se llama tabú del contacto. Y entonces son pacientes que tampoco se atreven a tomar y se ponen guantes o bolsas para las perillas, para el micro, etc., para las puertas, porque está prohibido el contacto. Y está evidentemente, como es usual, desplazado, pero los dos contactos humanos, y ambos están bajo un tabú, son, digamos, lo infantil, ¿no? Lo más infantil en términos éticos. Es la agresión, un contacto físico. Nosotros tomamos contacto, los seres humanos, unos con otros, cuando nos agredimos o cuando tenemos sexo o algo derivado, o algo parecido. Es decir, los afectos, etc. Y ella presenta decimos unas cosas que algo muy semejante en ese sentido, a propósito de que ella
compulsiva, como dice, convulsiva. Alguna dificultad probablemente con esta relación con el otro, que no sé si ella tendrá el tabú del contacto, pero también hace pensar algo en ese sentido. Y entonces el castigo mismo, con frecuencia, se puede entender como realización de deseo, porque es como entrar en contacto, bueno, desplazado y todo lo demás, pero puede andar chocando con las cosas, puede tropezarse, caer, puede ser atropellada, etc. Que es un modo también de satisfacción, a propósito de la necesidad de castigo. Ella también tiene dice algún elemento que es interesante, dice, muy a la pasada, esta sensación de vacuidad, de vacío en la vida, de falta de sentido. Y uno diría, bueno, ¿cómo no? Si ella, todos sus esfuerzos son mantenerse fuera del alcance de la vida, ¿no? Y permanentemente, cuando hay algún contratiempo, se retira lo más pronto. Cuando algo no resulta, ella no quiere nada. ¿Casi la hora? Ya. Hay dos elementos que me gustaría destacar. Uno es una fantasía de deseo. Dicen que acá aparece como fantasía de futuro. Y que aparece muy subrepticio, o sea, muy oculto. Dice, tanto la madre en cuanto potencial partner, como ella, la ubicada en su fantasía de futuro, como el padre en cuanto representante o instancia trascendente, son afectados brutalmente por el deterioro de las capacidades mentales y deja una marca profunda de frustración, dolor y fantasía. Esta fantasía de futuro que aparece acá es como la idea de que algún día ella iba a estar en una gran armonía con ella. Y se muestra ahí de una manera muy rudimentaria, muy elemental, una aspiración edípica, ¿no es cierto? También bastante indiferenciada. Lo otro que me hizo pensar esta picazón en la lengua ardorosa, a propósito de la dependencia y lo que está en forma de hecho, por lo menos cuando yo era niño se decía mucho y se practicaba también, que a veces a los niños para que dejaran el pezón, el pecho, se le ponía ají del pezón, o natri, ¿no es cierto? Que eran los dos elementos, el natri, que es amargo como el natri, y el ají en el pezón, y eso hacía que los niños tuvieran aversión por el pecho y así por fin lo abandonaran. Esta es una pura especulación. Yo me pregunto, ¿no será que ella tiene el recuerdo de algo así y cuando se pone en juego, en el estrés, lo que llamamos estrés es que uno echa de menos a alguien? ¿Cierto? Es decir, cuando uno estresa es cuando uno está desvalido, ¿no? Abrumado por la vida, algo se nos va a venir encima y entonces cuando uno dice, echo de menos que alguien me ayude. Pero alguien que lo ayude viene a hacer un pezón en el pecho. Y lo que aparece en ella se agudiza la picazón en la lengua. Habría que agregar algunas cosas ahí, como me parece más que un síntoma somático, parece una conversión. Pero bueno, todo eso lo iremos conversando a poco. Bueno, eso podríamos puntualizar por orden. Bien. Algunas puntualizaciones a partir de la lectura que tú haces, Saúl. Quizás lo que voy a decir es como reforzando algunos puntos que se presentar a primera hora. Me parece interesante que la manera como te llega a ti, de modo tal que nuestro saber, el saber clínico, ¿no? Se instala en el momento en que los médicos les falta algo que decir, no tienen más que decir sobre las dificultades de esta boca ardorosa, ¿no? Es como justamente este síntoma tiene este valor de diálogo, sin embargo es derivado a nosotros cuando eso carece de sentido para algunas personas, ¿no? Carece de sentido para el cuerpo médico. Entonces tiene que tener sentido para otras personas, ¿no? Esas personas las que buscan sentido deben ser aquellos clínicos que intentan encontrar el sentido no evidente, no explícito de las cosas.
El peligro puede ser que los médicos en algún momento, como estos síntomas y otros, silencien el diálogo que está implícito ahí con un saber, ¿no? Cuando es mucho más interesante que cualquier padecimiento somático, no importando tanto la etiología, nos fuerza a hablar. En ese sentido, ahí yo pongo una nota en el sentido que muchas veces la etiología no es más que una construcción hipotética y por lo tanto guiarse demasiado firmemente por una convicción etiológica quizás no es tan relevante en una primera instancia como pensar que cuando el cuerpo sufre una afección nos fuerza a buscar un sentido. Y ahí yo no sé qué es lo primero, ¿no? Si es factor etiológico o es, digamos, la causa orgánica, la causa psíquica, la que se pone en primer orden de cosas. Lo que me interesa es que frente a un padecimiento, la actitud clínica, desde mi punto de vista, es decir, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué sentido quiere este síntoma para ti en este momento, ¿no? Y desde ese punto de vista entonces veo la relevancia de que el cuerpo nos fuerza a hablar cuando recuerda su existencia, principalmente a partir de momentos dolorosos o de la sensación dolorosa. Creo que en algún punto, ¿no? tú dices que lo que intenta hacer es ligar lo que se encuentra desunido en ella, es decir, por un lado transita el síntoma y por otro lado transita la historia, ¿no? Y para ella no es evidente que lo que uno puede estar pensando todo el tiempo es que entre su lengua ardorosa algo que le pica, algo que no puede decir, una historia en que con mucha dificultad ha podido decir lo que piensa, lo que siente, situaciones que para ella han sido relevantes. No solo entonces digo, se trata de ligar lo desunido, sino también pienso que una actitud clínica interesante es darle un nuevo sentido al presente, ¿no? Al valor que eso tiene aquí y ahora, ese síntoma. Eso se puede traducir entonces en lo que tú, no sé si lo mencionaste en el capítulo, en la versión que yo recibí ahora, no lo recuerdo bien, pero eso significa darle una inscripción psíquica, lo que en la mesa se decía también en la mañana acerca de la metabolización de la experiencia. Pienso que lo que está puesto en juego en este síntoma es poder, es la idea que tú mencionas al pasar de que quisiste darle una inscripción psíquica. No sé, y ahí me pregunto si tú le dijiste que tú veías esa íntima relación entre la historia y su parecer, pero al menos lo pensaste, y eso quedó ahí reflejado en tu exposición. Entonces, insisto, no solo significa dar sentido, el sentido inconsciente, que no es evidente, sino también mostrar el valor que tiene de este síntoma como un diálogo impedido. El otro elemento que me llama mucho la atención, que tú planteas, esta idea de que ella está un poco enojada porque se le ponen palabras en su boca, palabras que ella no reconoce como suyas, ¿no? Eso quizás no, bueno, tú lo expresas bien y das cuenta de todo lo que anuda su sufrimiento. Y por otro lado dice, temen perder la memoria, ¿no? Que en otro sentido es como, Hugo teme o está en un conflicto en el hecho de quedarse sola, sin nadie que pueda sostener sus recuerdos, sin nadie que sea testigo de lo que a ella le pasa. Eso me hace recordar que ese enfado que tiene con su hijo, porque a su hijo no le pueden creer lo que ella tiene. Entonces tú tendrías que elaborar un informe que muestre que tú has sido testimonio de algo que efectivamente le pasa.
Entonces, en ese sentido es que yo planteo que ahí hay una comunicación que quiere hacer frente a personas que le resultan relevantes y no encuentra hasta el momento otra manera que tú digas, sí, soy testigo de algo que tú no tienes que, no sabes qué decir, cómo decirlo, pero está ahí. De hecho, tú culminas diciendo que la manera en como ella se va de terapia, interrumpe el trabajo, es que le va a decir a sus hijos lo que ella sabe de sí misma. Cuando, claro, la pregunta es qué es lo que ella sabe de sí misma, como para poder decírselo finalmente a su hijo, es algo bastante más. Me hizo pensar esta idea, esto que Hugo ha insistido bastante, como el tema de la autonomía, como ese intento de resolver los problemas por sí mismo, ¿no? El problema, yo me la voy a ver y el síntoma corporal no es más que la demostración de que esos síntomas no tienen una posibilidad de resolverse con uno mismo y que eso implica necesariamente el pedido de ayuda, el auxilio a otro, ¿no? Eso me hizo también recordar que hay otro tipo de trastorno que podría llamarse psicosomático, que un paciente me mencionó hace poco, que él me decía que tanto él como su padre tenían disautonomía. Y yo le pregunté, pero yo no conozco, ¿qué es la disautonomía? Bueno, la falta de conexión entre el cerebro y el corazón. Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Eso es justamente, ¿no? Y yo digo, bueno, lo que está intentando, o lo que yo puedo hacer en tanto terapeuta, es establecer ese puente que él dice que está ahora separado. Eso es lo que podría comentar de su trabajo. Gracias. Por último voy a presentar a Liliana Marcina. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, formada como psicoanalista en el ICHPA y es la coordinadora del equipo de psicosomática que es el que está en Hola. Antes que nada, quería agradecer a Saúl la generosidad de compartir este caso con nosotros, que me parece que es un acto interesante que expone tanto a la paciente como a ti, por lo tanto requiere de un esfuerzo, ¿no? Y se agradece. Bueno, esta paciente ya se ha dicho bastante de ella, así que voy a tratar de exponer otro punto de vista, de manera de aportar un poco a la conversación y a la discusión. Me parece que es una paciente que en ella convergen sintomatologías de distinto tipo, tanto psicosomáticas como conversivas. Hay mucha discusión